Mi nombre es Moritz Vilager, trabajo con la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago de Chile. Somos la oficina de la UNESCO que se ocupa de la educación en esta región, desde México en el norte hasta Chile, Argentina en el sur. Y es un honor estar acá, justamente porque nosotros sabemos que en Colombia están pasando muchas cosas relevantes para la innovación educativa. Me refiero, por ejemplo, a las pruebas SER de la Secretaría de Bogotá. Me refiero a las cosas que la Santillana está haciendo, también algunas cosas que nosotros como UNESCO estamos haciendo con vuestro gobierno y el trabajo del ICFES, con el cual trabajamos en proyectos tales como, por ejemplo, el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación. Un poco un nombre largo. Como ustedes pueden ver, hemos tomado una foto de uno de ustedes durante el break que pusimos acá como foto, ¿o no? ¿Quién es? ¿No? Bueno, no es cierto, esta foto fue tomada hace un par de años, pero voy a hablar con ustedes sobre un tema que nosotros estamos desarrollando justamente con la Santillana. Desde la UNESCO creemos que sí es cierto que nosotros pertenecemos al sector público, que nosotros realmente queremos trabajar en primer lugar para el sector público, porque esto es donde están la mayoría de los niños y las niñas, no solamente en Colombia, sino en toda la región. Creemos también que es muy importante trabajar con el sector privado, como por ejemplo la Santillana, en abordar los enormes desafíos que estamos enfrentando en esta región en términos de acceso, participación en la educación y también calidad. De estas cosas vamos a hablar un poco. Específicamente, en primer lugar, el marco de trabajo de la UNESCO en la región, Educación para Todos, el marco general de nuestro trabajo. En segundo lugar, la meta 6 de este marco que tiene que ver con calidad de la educación, ver un poco qué significa esto y mirar en particular a la dimensión de la relevancia. En tercer lugar, algunas respuestas de algunas organizaciones internacionales, tales como la OCDE y también la UNESCO, en relación a este concepto de relevancia y hablar en particular de las competencias de habilidades del siglo XXI. En cuarto lugar, la estructura del marco competencias TIC docentes que estamos trabajando justamente con la Santillana, un proyecto que ustedes van a conocer en bastante detalle porque les vamos a un cierto punto a involucrar más temprano o tarde. En quinto lugar, el trabajo con ciertos colegas acá de la Santillana en operacionalizar este marco. A nosotros en la UNESCO a veces gusta mucho pensar en lo abstracto, en grandes principios, derechos humanos, cosas relacionadas a la humanidad, que son muy importantes, pero hay también que hacer de esas cosas concretas, dar herramientas para que se puedan implementar concretamente en las escuelas. Y en esto estamos trabajando con un equipo de vuestra organización, o quizás no vuestra organización, pero la Santillana. Y después, por supuesto, habrá algunas conclusiones. Parece que esta cosa funciona, qué bien. Esto es el marco de trabajo de la UNESCO en esta región. Y bien, en todo el mundo, educación de calidad para todos, fue acordado, en primer lugar, en el año 1990 en Yoptien, en Tailandia, donde los jefes de Estado de muchos países del mundo dijeran que la educación es y puede ser una intervención estratégica para el desarrollo internacional, para el desarrollo social y económico de los países. En esta región en particular, los años 90, como ustedes seguramente se acuerdan, fue una época en la cual la región estaba saliendo de algunas dictaduras políticas, como Pinochet en Chile, la Junta Militar en Argentina, Uruguay, Brasil, etc. Estas dictaduras realmente no encontraron la educación tan importante. ¿Por qué? ¿Qué hace la educación? La educación desarrolla a la gente, sus mentes, también la educación física, sus corazones, porque también la educación, digamos, no cognitiva, socioafectiva, emocional. Y esto puede generar seres humanos críticos que puedan criticar
la dictadura, esto es algo que no se quería. Bueno, termina la dictadura o terminan las dictaduras en la región, se unen los jefes de estados de muchos países del mundo y dicen que, bueno, esto fue en 1990 en Yomtien, después en el año 2000 en Dakar, se fijó 6 metas, de los cuales se dijo que estas son las cosas que tenemos que mejorar para que el mundo mejore en términos de pobreza, en términos de hambre, en términos de muchas cosas, crimen, delincuencia, muchas cosas que estaban pestando al mundo en ese entonces y todavía. Y esto era, en primer lugar, mejorar la participación en y la calidad de la educación preprimaria, acceso universal para todos a la educación primaria. Esto ya no fue una cosa que fue solamente para algunos, cualquier niño tuvo este derecho. También aprendizaje a lo largo de la vida, alfabetización, muy importante porque además es una cosa transversal, y calidad de la educación. Antes de seguir, quisiera saber muy brevemente si hay una persona valiente, o quizás hay 2, 3, no sé cuántas personas valientes en este espacio. ¿Quién brevemente me podrían decir esta cosa de la calidad? Porque se habla mucho de calidad de la educación, ¿no es cierto? ¿Pero qué es? ¿Hay alguien quien tendría la valentía de levantar la mano y decir yo? ¿No? Bueno, en este caso sigo. Había esperado que alguien había dicho, bueno, yo tengo alguna idea. Uf. Desde la UNESCO pensamos que sí, es cierto, es muy difícil definir calidad o educación de calidad en una frase. Estamos de acuerdo y probablemente no se puede, yo no lo sé. Pero desde la UNESCO estamos diciendo que una educación de calidad tiene que abarcar o abordar 6 dimensiones clave. Y son las dimensiones que ustedes ven acá. En primer lugar, es verdad que una educación de calidad debe ser eficaz. Esto quiere decir que esta educación a nivel sistémico logra sus objetivos. ¿Cuál es el objetivo principal de la educación? Creo que estaríamos de acuerdo que es el aprendizaje fundamentalmente, ¿no? Entonces, una educación de calidad, en primer lugar, hace que los estudiantes aprendan. No estamos diciendo que aprender y lograr aprendizaje es todo, pero si no se aprende nada, no hay educación de calidad. Bueno, en educación preprimaria probablemente sería más bien desarrollo que aprendizaje, pero bueno, esto es una cosa al lado. Después, una educación de calidad es también eficiente. Esto quiere decir que haya un buen uso de recursos. Si hay muy altos logros de aprendizaje, pero hay corrupción y por lo tanto desgaste de recursos, para nosotros, desde la UNESCO, igual no es educación de calidad. Educación de calidad también tiene que ser equitativo. Es decir, que si en algún país hay 10% de los estudiantes que tienen muy bonitas escuelas, tienen altos logros de aprendizaje, la educación es también muy eficiente, pero los otros 90% no, igual no podemos hablar de equidad. Entonces, los beneficios educativos deben ser distribuidos igualitariamente, no sé si esta palabra existe, pero voy a suponer que sí, gracias, por todos los sectores de la población. Y en esto, justamente, pruebas a gran escala, como los de la UNESCO, del laboratorio, del IESE, pero también los del ICFES, tienen una función clave. Porque las pruebas del ICFES y las de la UNESCO no nos están solamente diciendo si hay buenos niveles de aprendizaje, sino también si quizás niños o niñas tienen distintos niveles de logro de aprendizaje. Estamos viendo, por ejemplo, que estructuralmente los niños tienen mejor aprendizaje en matemática, las niñas mejor aprendizaje en lenguaje y también educación cívica. ¿Por qué será así? ¿Realmente los niños son mejores en matemática? ¿Realmente las niñas serán mejores en lenguaje? Yo veo a alguien quien está moviendo la cabeza como para decir que sí, pero yo diría, bueno, esto no es una evaluación educativa, pero yo diría que la respuesta correcta es no. Pero esto es una cosa que se puede debatir en otro momento, pero lo que parece desde la neurociencia es que la mente del ser humano es lo que se llama plástico. El hombre y la mujer nacemos con el mismo cerebro,
Pero la plasticidad prescribe que en la interacción con su ambiente, este cerebro se va formando de alguna manera. Y dado que los padres y el entorno en general tienen otras expectativas de niñas y de niños, el cerebro de la niña se va formando en función a estas expectativas y los estímulos que la sociedad manda a las niñas y también a los niños, y también las hormonas juegan un rol, tal que después de una cierta edad sí hay efectivamente dos cerebros distintos, pero no hay nada que dice que mujeres intrínsecamente tienen menos habilidades de matemática, ni que hombres intrínsecamente tienen otras habilidades en lenguaje. Una educación de calidad también tiene que ser pertinente. Y pertinencia tiene que ver con la medida en la cual la educación toma en cuenta las necesidades de los estudiantes. ¿Alguien acá alguna vez ha escuchado las PISA? ¿Les suena? ¿Sí? Recuérdenme, ¿cuál es todavía el mejor país del PISA? ¿Cuáles son los mejores países? Escuché Finlandia, escuché Corea. Suecia no. Sí, Suiza también, pero no es entre los mejores. No entre los mejores, digamos. No es mal tampoco. Pero en Corea hay una fuerte cultura de competencia. Y sabemos que en Corea muchos niños, hasta medianoche, hasta la 1 de la madrugada, están en librerías estudiando. Hasta un punto que a gran escala esto afecta su salud. Bueno, si en otros países la gente se mete a estudiar hasta la 1 de la noche, también va a tener muy buenos puntajes. Pero ¿esto realmente es lo que queremos? ¿Queremos que los estudiantes perjudiquen su salud para la educación? No. Para nosotros esto no es educación pertinente. Sí, hay altos niveles de eficacia porque hay alto aprendizaje, pero no se está tomando en cuenta las necesidades del estudiante. Entonces, para la UNESCO, les recuerdo que el aprendizaje no es todo, no es toda la historia. Y, finalmente, la educación de calidad tiene que ser relevante. Por ejemplo, si ahora el altiplánico de Bolivia hubiese excelente educación en el griego antiguo, hay alto aprendizaje, alta eficiencia, hay todo lo que se requiere. Bellas escuelas, los mejores profesores, alta pertinencia, pero ¿el griego antiguo realmente es lo que el Bolivia necesita ahora para desarrollarse? Quizás, pero yo creo que no. Yo creo que el Bolivia en este momento, bueno, también en Colombia, pero bueno, en Colombia la situación es un poco distinta, pero Bolivia necesita, por ejemplo, educación en agricultura para que el país avance socioeconómicamente. Entonces, y eso es la relevancia, la medida en la cual la educación responde a las necesidades de la sociedad para que la sociedad avance. Y en este marco, creo y creemos nosotros que cabe la historia de los TIC. Y en este sentido, no estoy completamente de acuerdo con algo que alguien dijo en la mañana, que solamente porque hay muchos computadores en la sociedad, también las escuelas tienen que tener computadores. Nosotros creemos que sí. Justamente por esto tenemos que enseñar sobre TIC, porque los TIC están en todos los lados. Nosotros tenemos en nuestras bolsas teléfonos móviles, nosotros tenemos computadores, nosotros hemos escuchado de historias como, bueno, no iba a decirlo, historias como la de Snowden. Sabemos que hay muchas cosas que pasan con la ideología que pueden afectar incluso nuestra privacidad y que pueden afectar nuestros derechos humanos básicos. No es solamente importante en el marco de la educación tecnológica saber cómo manejar una computadora, no es solamente importante saber cómo se sigue muy bien las reglas del juego, es también importante poder transformar el juego, escribir las reglas del juego. Sería muy bien, en vez de tener mucha gente en Colombia que es muy buena para utilizar aplicaciones en una manera muy capaz, importadas, de desarrollar sus aplicaciones y exportarlas al extranjero. Entonces,
pensemos en la tecnología no solamente como una herramienta, no seamos solamente proficientes en el uso de esta tecnología, seamos también pensadores críticos que pueden pensar en la tecnología estratégicamente. ¿Qué significa la penetración de la tecnología en todos los sectores de la sociedad? Tiene muchos efectos y afecta, como he dicho, nuestros derechos ciudadanos. Bueno, esto es un poco el mundo que nos rodea. Vuelvo al programa de trabajo de la UNESCO, Educación para Todos. Educación para Todos, las 6 metas, lamentablemente sabemos que ahora que termina este programa, el año 2015, no logramos las metas. Creo que en esta región solamente un país alcanzó todas las metas. Este es el país de... Hay un premio para quien da la respuesta correcta. Todavía no sé cuál es el... No, Chile no. Cuba, correcto. Cuba, sí, exactamente se puede decir mucho de Cuba, pero no que no tiene una buena educación, efectivamente. Es un país, en este sentido, un país modelo para muchos otros países en la región y quizás también en el mundo. Pero en relación a educación para todos, sabemos que existe esta relación simbiótica entre la educación y la sociedad. Cambios en la sociedad van a reflejarse en la educación. No solamente porque el currículum debería adaptarse a lo que pasa en la sociedad. Sabemos que en realidad el currículum en los últimos 50, 60 años ha estado bien estable. Ya en el año 1905, creo, John Dewey, un filósofo norteamericano, dijo que la educación está enfocada demasiado en lo cognitivo. Ahora, más de 100 años después, estamos diciendo lo mismo, ¿no es cierto? Estamos educando solamente para lo cognitivo, no estamos educando para lo cívico, lo civil, lo socioafectivo. Y entonces, ¿qué cambió en ese sentido en 100 años? El currículum ha sido muy estable, no obstante las críticas de Montessori, de Illich, de Freire y muchos otros. Pero esta relación simbiótica también se muestra en que ustedes como rectores o bien como directores reciben muchos alumnos que son formados por la sociedad y que seguramente en algunos casos han, por ejemplo, algunos problemas en la casa. La escuela muchas veces tiene que resolver problemas de la sociedad. Pero bueno, como he dicho, las tecnologías podrían ser una respuesta a esto, pero hay también importantes reservas, muchas cosas que se debería considerar para que esto se realice. Y en todo este cambio, en toda esta gran transformación que nosotros quisiéramos en alguna manera acompañar, nosotros creemos que los docentes y los directores juegan un rol clave. Brevemente, enseñarles cuáles son las nuevas taxonomías educativas desde la pedagogía que las organizaciones internacionales han pensado que se debería abordar para que la educación justamente siga siendo relevante. La OCDE dijo que para funcionar en la sociedad del siglo XXI se necesitan estas habilidades del siglo XXI y esas habilidades se subdividen en 3 dominios. En primer lugar, manejo de la información, creatividad, innovar, resolver problemas, tomar decisiones en base a información disponible. Esto en primer lugar es una habilidad que hoy en día se necesita y quizás más que antes. También es muy importante el dominio de la comunicación, porque uno puede saber de todo, pero si esta persona después no es capaz de comunicar este conocimiento a los demás y de trabajar también en un cierto sentido en equipo, más vale, ¿cierto? Entonces, aquí ellos identificaron como el segundo dominio que las escuelas del siglo XXI deberían abordar. Y esto involucra, entre otras cosas, colaboración, trabajo en equipo e interacción virtual. Y últimamente, el compromiso
socioético, responsabilidad social, impacto social, pensamiento crítico. Aquí es importante saber que los TIC tienen mucho potencial, mucha promesa, muchas posibilidades, pero uno también puede equivocarse enormemente. Yo me acuerdo cuando la UNESCO me estacionaba en Kenia, en la África, me contaron esta historia de un chico que era muy inteligente, que aprendía muy bien, manejaba muy bien los TIC. ¿Y qué hizo con su gran talento? Tomó una foto de alguna chica que estaba en alguna fiesta y estaba borracha, sabía desnudada. Le tomó una foto, bueno, no sé, tenía 15, 16 años y posteó esta foto en el sitio de la escuela. Creo que hackeó el sitio de la escuela. Ahí uno puede decir, sí, este niño es muy capaz, ¿no es cierto? Es muy capaz a utilizar las tecnologías, pero igual no debería haberlo hecho. ¿O sí debería haberlo hecho? No, yo creo que no. Desde lo ético no está bien. Los TIC nos dan muchas posibilidades y son un poco estas dos dominios, las tecnologías de la información y de la comunicación justamente, pero si nosotros no tenemos esto, el entendimiento de lo que moralmente está bien y lo que no, entender que no todos los posibles deseables, igual no vamos a ser seres humanos que van a poder manejar todo el poder que nosotros en un cierto sentido tenemos. Esta es la respuesta del OCDE. La respuesta de la UNESCO es un poco distinta. Ustedes conocen el concepto de la alfabetización. Alfabetización se refiere a las habilidades que un ser humano necesita para poder participar plenamente en la sociedad hoy en día. Esto hoy en día cambia. El hoy en día de los años 50 requería que alguien podía leer y escribir. Entonces, ser alfabetizado en los años 50 significaba poder leer y escribir. En los años 70 se dijo, bueno, es cierto, esto es necesario, pero para poder participar en la sociedad se necesita algo más. Se necesita también el cálculo básico. Entonces, añadió esto a la ecuación. Y ahí se empezó a hablar de alfabetización funcional. En los años 90 se dijo, ya, bueno, sí, es cierto, poder leer y escribir es bueno, cálculo básico también es bueno, pero para poder participar plenamente en la sociedad hoy en día, se necesita también un cierto manejo básico de TIC. Y esto se llamó alfabetización digital. Ustedes ven que entre los años 50 y 70 hay 20 años. Después, entre los años 70 y 90 hay 20 años nuevamente. Entonces, ¿cuál sería el momento para una nueva idea de alfabetización? El año 2010. Y creo que en el año 2011 nos tardamos un poco, la UNESCO conceptualizó un otro tipo de alfabetización. Esto es el concepto 1000. Alfabetización, esto está equivocado, debería ser mediática e informacional. La sociedad hoy en día se caracteriza por una cosa, y eso es una cosa que la doctora Segovia de la Mañana enseñó, y creo que incluso ella lo llamó infotoxicación o algo así. El momento que uno llega al trabajo, hay el correo electrónico, 50 mails. Una cosa es urgente, la otra no tanto. Una cosa es importante, la otra no. ¿No es cierto? Hay el internet, hay la televisión, hay la radio, hay los diarios, hay las revistas, hay la propaganda en la calle. Incluso, como dijo Andrés Gutiérrez de LICFES, esta tarde es la señalética en la calle. Hay las mapas. ¿Cómo se maneja toda esta información? Es difícil. Pero por esto nosotros entonces decíamos que ahí vamos a necesitar algunas cosas básicas, algunas habilidades básicas que se subdividen en 3 dominios. Acceso a la información, yo quisiera saber algo, ¿dónde la encuentro? Voy a la biblioteca, hablo con mi vecino, busco en internet. O sea, cómo formulo esta estrategia de búsqueda es una cosa que depende de la pregunta, de la información que uno busca, ¿no? Después, evaluación. Perfecto, la tengo. El doctor Sánchez de Islandia dice que en el caso de tener esta enfermedad debería ser una cosa, pero el OMS dice que debería ser otra cosa. ¿Quién tiene razón? ¿Cierto? Ahí uno va evaluando.
no conozco al doctor Sánchez, no sé si él es confiable o ella es confiable. Pero eso es también importante porque alguna información puede ser sesgada. Puede ser que un diario, una revista, hable mal de, por ejemplo, los refugiados sirios por algún color político que tenga el diario. Es importante poder interpretar este tipo de mensajes. Y finalmente el dominio de la creación, que tiene que ver con poder tomar este paso un poco más allá y crear wikis, páginas web, bases de datos, planillas, para también poder manejar información. En el marco de todo esto, nosotros en esta región hemos dicho entonces que en la educación los profesores juegan un rol clave y que nosotros en la UNESCO efectivamente tenemos un marco de competencia TIC y que este marco tiene una función porque hasta entonces nosotros no sabíamos qué habilidades en uso de TIC necesitan los docentes. Bueno, estoy seguro que ustedes como directores tienen algunas ideas de las cosas que un profesor debería poder hacer con los TIC, pero tener una idea sistemática de todas las habilidades que necesita un docente para ser eficaz. No sé si ustedes vieron este informe recién de la OCDE que dijo que el uso de TIC tiene un efecto negativo en el aprendizaje. Creo que salió la semana pasada. Pero este efecto se manifiesta hasta un cierto punto. No, después de un cierto punto. Después de un cierto número de horas por semana, el uso de TIC impacta negativamente en el logro de aprendizaje. Antes de esto, no. Pero necesitamos algunas reglas del juego, algunos lineamientos, algunas pautas para poder capacitar docentes, validar sus habilidades y asegurar que ellos y ellas, ¿no? ¿Cierto? Porque más de la mitad de los profesores de la educación es mujer mundialmente, estamos hablando de un 80% en promedio. Área igual son los 60%. Que ellas y ellos tengan las habilidades necesarias y sean empoderados para manejar los TICs en el aula. Rápidamente podría también servir como un marco de certificación, un marco para la evaluación, etc. Y nosotros desde la UNESCO teníamos este marco, pero como el inicio, el UNESCO, a veces nos quedamos un poco en lo abstracto y queríamos tomar el paso para desarrollar una herramienta. Y por esto entonces trabajamos con Andrés, Claudette, que van a hablar después de mí para explicarles más detalle y vamos a desarrollar una herramienta. Rápidamente, porque también a mí se me está acabando el tiempo. El marco es bien sencillito. ¿Saben qué? Vamos directamente al marco. A ver si me permite. El marco consiste en 6 dominios. Está en inglés, lamentable. Una de las cosas que nos falta hacer, efectivamente, traducir este marco a otros idiomas. Existe solamente en inglés, ni siquiera en francés, ni siquiera en español, ni siquiera en árabe, chino o ruso. Pero entender los TIC en educación. Y entender los TIC en educación básicamente se refiere a políticas y estrategias. El currículo y la evaluación, la pedagogía, los TIC como tecnología, simplemente entender qué es un chip, qué es un procesor, etc. Organización y administración y desarrollo profesional. Y esos dominios cruzamos con un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel avanzado o bien la creación. Y en las intersecciones de estas categorías encontramos algunas celdas en el cual definimos criterios para saber en qué nivel estaba alguien. Ok, sé que puede parecer un poco confundente, pero puede entender más o menos así que esto es el nivel básico y un docente puede estar acá, acá o acá. Esto es lo más avanzado. Pero no solamente en general puede estar en uno de esos niveles, también por dominio puede tener un otro nivel de
competencia. Por ejemplo, puede ser que en términos de pedagogía esté acá, en avanzado, mientras que en tecnología puede estar solamente acá o acá. Esos son los perfiles. Ahí un director sabe que, bueno, en general tú tienes buenas habilidades, tienes buenas competencias, pero necesitas mirar un poco más a esto. No tiene uso directo, como decíamos, dado que su público objetivo son profesores, pero se puede aplicar para aprendizaje, evaluación y validación. Y esto justamente es lo que estamos haciendo, porque con la Santillana no es la idea solamente de evaluar a los docentes, sino también ofrecerles un programa de capacitación, aprendizaje. ¿No es cierto? Porque no sería evaluar sin también dar efectivamente algún curso que les dé las competencias necesarias. Pero también para ellos puede ser una que ayuda a validar sus habilidades, porque la idea, y esto es algo que tenemos todavía que ver y confirmar, pero la idea preliminar es que al final el docente pueda hacer la prueba y descargar un certificado reconocido por la UNESCO que después pueda utilizar también para enseñar. Bien, yo efectivamente soy un profesor competente en el uso de TICs. Bueno, empezamos todo esto y creo que Claudette lo va a hablar en más detalle en febrero del año 2014 en Ciudad de México. Intentamos, quizás no debería decirlo, pero intentamos trabajar con un equipo regional. Después se fueron siempre más países, ¿no? Empezamos con, no sé, 15 países, nos quedamos con 2 al final. Quizás les alegra saber que Colombia es uno de los 2 países. Y con este equipo trabajamos en un toolkit cada uno. Tuvimos a un cierto punto 6 expertos, entonces uno estaba mirando el dominio de TIC, otro estaba mirando el dominio de la pedagogía, etc. Y decíamos que los 3 niveles que habíamos mencionado se refieren a nivel 1 a conocimiento, simplemente si alguien sabe qué debería hacer pedagógicamente o sabe qué es la diferencia entre un chip de este tipo y del otro tipo. A nivel 2 estamos evaluando el uso, entonces bueno, está bien que tú lo sabes, pero lo estás poniendo en práctica. Y en el nivel 3 de la creación. Esto fue el marco de trabajo, estos son los distintos niveles. Esto es la manera en la cual lo vamos evaluando. Esto es quién lo evalúa. Y lo que quizás a ustedes interesa es que a nivel 3, donde estamos mirando el tema de la creación, podría ser que el director tenga un papel importante, donde ustedes evalúan a los profesores. Esto es una cosa que todavía tenemos que ver, no lo tenemos completamente pensado, pero sí ustedes tendrían un rol en todo esto. Bueno, tenemos lo que llamamos ítems, que son preguntas para la evaluación. Estamos ahora trabajando en un protocolo, y este protocolo describe cómo se va a implementar estas pruebas, cuántas veces por año, cuántas preguntas, cuánto tiempo dura, quién puede tomarla y todo esto. Una cosa que todavía entre UNESCO y Santillana tenemos que ver es para quién está abierta la prueba, porque para Santillana evidentemente es de interés trabajar con la escuela santillana. Nosotros desde la UNESCO vamos a decir sí, perfecto. Vamos a ver si también podemos involucrar un par de escuelas del sistema público en algunos países. Son cosas que tendríamos que ver, no sé cuáles son las posibilidades. Y todo esto me lleva a las reflexiones finales. En primer lugar, y esto es para resumir, que en un mundo donde muchas cosas están cambiando, es importante, como habíamos dicho, en la luz de esta relación simbiótica, que la sociedad entra en la educación, pero no olvidemos que también la educación puede influir en la sociedad, en la manera en la cual se configura. Y si pensamos en una modalidad, un canal de intervención, un agente, nosotros creemos que esto realmente debería ser el docente, porque el docente es quien actúa en las escuelas. Es este artista que está entre los niños, la comunidad, los directores. Sí. El marco competencia TIC para docentes es parte de la respuesta de la UNESCO a esta situación.
Nosotros trabajamos con Santillana en una herramienta para operacionalizar este marco y estamos bien cerca, creo, a entregar nuestra primera propuesta que vamos a pilotear. Ahí será muy bien colaborar con ustedes. Y bueno, finalmente decir que esto tiene una importancia que va más allá de esta colaboración. Nosotros creemos que cuando exista este marco, y por la primera vez en la historia, no solamente en esta región, sino mundialmente, vamos a tener una herramienta para validar las capacidades de los docentes en TIC. Y esto es ir más allá de todo el discurso ahí de los nativos digitales de Prensky, porque sabemos que no es completamente verdad esta cosa, que los niños saben utilizar las computadoras en algunas pequeñas cosas muy bien. Pero tener docentes que tienen esta mirada más amplia, y no solamente conozcan las promesas, sino también los peligros, que pueden un poco cautivar contra algunas cosas que están pasando en Internet, que quizás los niños no saben. Ahí los docentes van a poder jugar un rol clave. Y si por la primera vez en la historia vamos a tener este marco, y si vamos a poder decir que este marco y estas herramientas nacieron en América Latina, y si no, esta vez América Latina va a importar alguna innovación de esta fuera, sino va a exportar estas herramientas a otras regiones, yo creo que hemos hecho una gran cosa. Y creo que estamos cerca a completar esto. Y será muy interesante cómo funcionará esto en las escuelas de la Santillana. Paso la palabra a mis colegas. Gracias.